En un video anterior les contaba acerca del problema que encontré en un modelo Revit que estaba usando una familia de secciones compuestas, donde había una viga que tenía una parte inferior en acero y una parte superior en concreto. Y básicamente el problema era que al hacer un takeoff de materiales usando los schedules de Revit, se reportaba todo el volumen de toda la sección, tanto losa como viga inferior, como si estuviera hecho totalmente de acero. Eso lo estaba ocasionando que dentro de la familia, la viga inferior estaba definida con material de acero, pero la losa superior no tenía material asignado. Y en ese caso, donde hay un solo material en uso dentro de la familia y existen varios volúmenes, Revit asume que los volúmenes que no tienen material asignado usan el mismo material que se encuentra en uso en ese momento dentro de la familia, que es un comportamiento totalmente contrario a lo que esperaría uno. Uno esperaría que Revit asuma que si algo no tiene un material asignado, pues no existe dentro de la cuantificación de materiales. Pero aparentemente no es así. Entonces vamos a ver un poco más en detalle qué me encontré dentro de la familia que está ocasionando este problema y vamos a ver algunos temas de cómo editar estas familias para que no provoquen situaciones así. El primer tema interesante aquí es que este problema no es exclusivo de las vigas en Revit, sino que puede ocurrir, yo creo que casi con cualquier familia que combine varios volúmenes en la familia y algunos no tengan material asignado. Por ejemplo, en este caso está la viga, pero también puede ocurrir el mismo caso con una columna. Aquí tengo una columna hecha de material compuesto. Tiene un borde exterior que está en material de acero y un volumen interior que está sin material. Y vean el resultado que da el Material Takeoff. Dice que tengo un volumen de metal de 1 metro cúbico. 1 metro cúbico, si lo medimos en la sección transversal de este elemento, es el volumen correspondiente a todo el elemento. Entonces aquí nos está ocurriendo lo mismo, como la parte central dentro de la familia no tiene un material asignado y dentro del modelo no se le asignó material a esa parte interna, Revit está tomando toda la sección como si fuera de material metal. Igualmente podemos hacer la misma prueba con un par de fundaciones. Estas son dos fundaciones que están modeladas dentro de la misma familia. La fundación de la izquierda tiene material de concreto, la fundación de la derecha no tiene material de concreto. Y cada una de esas placas mide 0.3 metros cúbicos de volumen. Y vean lo que está pasando en el Material Takeoff. Nos está diciendo que tenemos una placa de material concreto de 0.6 metros cúbicos. En otras palabras, está asumiendo que la placa de la derecha también es de concreto porque no tiene material asignado. Entonces, como pueden ver, este problema no es exclusivo de las vigas, sino que este caso de la viga de sección compuesta es un caso particular donde puede ocurrir el problema, pero el problema también puede ocurrir en muchos otros tipos de familia. Ahora, ¿qué pasa si esta sección compuesta que nos está dando problemas la empezamos a separar? ¿Cómo reacciona Revit si le mostramos solo la parte superior, solo la parte inferior? Hagamos ese experimento. Para hacer esa prueba me hice una variedad de esta familia que tuviera solo la parte metálica, en otras palabras solo la viga inferior y los stud. En el video anterior vimos que esa viga inferior tiene aproximadamente para 3 metros de longitud 0.027 metros cúbicos de material. Vamos a ver qué pasa si quitamos la parte superior y metemos una familia con solo la viga inferior. Vean que ahora el volumen me está reportando 0.03 metros cúbicos, que son más o menos los 0.027 metros cúbicos que debería tener esta sección. En otras palabras, si metemos solo la parte inferior, que sí tiene material de metal, el reporte de volumen es correcto. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos esto por la parte superior, solo la losa sin el material asignado? En ese caso, el takeoff de materiales nos aparece en blanco, que es lo que esperaríamos en Revit. Evidentemente, si hay una losa de concreto y no tiene un material asignado, pues nada debería aparecer en el takeoff de materiales. Y efectivamente es así. Esta losa que no tiene material asignado, pues no nos reporta ningún material dentro del takeoff. Podemos ver entonces que el problema es cuando combinamos ambos casos en un solo elemento. En otras palabras, cuando le ponemos la viga metálica abajo y la losa sin material asignado encima dentro de la misma familia. Ahí obtenemos el volumen de 0.25 metros cúbicos de acero que está erróneo. Bueno, echemos un vistazo dentro de la familia a ver qué encontramos. Esta es nuestra familia de viga compuesta
Y vemos aquí en las categorías que no tiene nada extraño en realidad. Es una categoría de Structural Framing, que es la categoría normal para vigas. En el nivel de referencia tiene sus planos de referencia y la viga está amarrada a los planos laterales, como es de esperarse en una familia de este tipo. Y están los tres volúmenes. El volumen inferior, que es la viga y está modelada como una extrusión. El volumen superior de la losa, que también está modelado como una extrusión. Y después están estos stud, que son una familia anidada y están construidos como un array dentro del modelo. Ahora revisemos los materiales dentro de esta viga. La parte inferior tiene asignado el material de acero, que es lo que nos está reportando Revit del otro lado en el modelo. La parte superior, vean que el material está por categoría. Eso significa que esta losa superior no tiene ningún material en este momento, sino que va a heredar el material que le configuremos dentro del modelo a la categoría de vigas o a la categoría de Structural Framing. Y en este caso, este stud no tiene parámetro de material porque es una familia anidada. Sin embargo, si lo revisamos, vamos a ver que tampoco tiene un material asignado. Y eso es lo que nos está eventualmente ocasionando este problema de materiales incorrectos, como habíamos visto en el video anterior. Cuando esta familia yo la inserto dentro de mi modelo, lo que sucede es que Revit busca qué material asignarle a esta losa superior, que no tiene material por el momento. Y lo que hace Revit es buscar en la configuración de estilos de objeto, que está aquí en el menú Manage, a ver qué material tiene que asignarse al Structural Framing cuando no hay material. Y en este caso, vean que no tiene ningún material configurado. Entonces es ahí donde se da esa confusión dentro de Revit y entonces nos interpreta que todo esto es el material de acero. Entonces, ¿qué podríamos hacer para corregir esto dentro de la familia? Pues evidentemente lo que deberíamos hacer es asignarle un material a esta losa superior. Devolvámonos al editor de familias y vamos a ver como si aquí nosotros le asignamos un material a esta familia, desaparece el problema. Voy a agregar como ejemplo este material concreto C1215. Y entonces ya tenemos la parte inferior de la viga con material acero y la losa superior con material concreto C1215. Y vamos a cargar esto en nuestro modelo. Y vean el cambio que ocurrió ahora dentro del takeoff de materiales. Ahora sí nos está reportando correctamente los materiales. El concreto 0.23 metros cúbicos, el metal nos lo está reportando como 0.03 metros cúbicos y la suma de ambos da los 0.25 metros cúbicos que teníamos antes. Entonces esa es la primera solución dentro de la familia para este problema. Le asignamos un material a todos los volúmenes que tengamos ahí y no tenemos que dejar ningún volumen sin material asignado. De lo contrario, Revit nos va a empezar a hacer suposiciones extrañas respecto a los materiales. Ahora, muchos argumentarán que esta estrategia de asignarle materiales a absolutamente todos los volúmenes de un modelo así puede traer problemas, lo cual es cierto. ¿Qué pasa si hay un modelo donde el concreto de la losa superior es concreto C1215 y hay otro caso donde es un concreto totalmente separado? Resulta que la familia tiene el material C1215 y no se puede cambiar sin cambiar la familia. Bueno, en ese caso podemos implementar una solución intermedia. Nuevamente podemos entrar a editar la familia y lo que podemos hacer es crear un parámetro dentro de la familia que nos permita definir los materiales de esta viga y de esta losa. Esos parámetros vimos cómo se crean dentro del tutorial de cómo parametrizar familias en Revit. Y básicamente el proceso consiste en ir a la lista de parámetros y creamos un nuevo parámetro que le ponemos, por ejemplo, material viga. Y en este caso definámoslo como un parámetro de tipo. La disciplina es común y el tipo de parámetro, que este es el secreto, lo cambiamos a material para que Revit entienda que esta es una definición de materiales. Y ahí tenemos material de viga. Vamos a hacer lo mismo para el material de la losa. Ahí tengo creados ambos parámetros dentro de mi modelo y en este momento están por categoría. Siguiente paso, voy a asignarle esos materiales paramétricos a la viga. Entonces la parte inferior, que es la viga, presiono aquí el botón este que está al lado de la definición de material para enlazarlo al parámetro de material viga. Y vean que ya el material se me puso en gris y dice por categoría. En otras palabras, lo que yo configure dentro del tipo de familia me va a regir para el material de la viga. Y a la losa le voy a hacer lo mismo. Lo voy a enlazar al parámetro material de losa.
Y ahora sí, tengo ambos elementos, ambos volúmenes de la familia enlazados con los materiales paramétricos. Y ahora, dentro del tipo de familia base, el que me usa Revit siempre que yo creo esa familia, voy a asignar un material. Material de la losa, le voy a poner por ejemplo el concreto C1215. Material de la viga, le voy a poner un material metálico. Pero lo que voy a hacer es que voy a cambiar el material, tal vez a este material steel, para que veamos el cambio. Y digamos, le voy a poner este color azul más oscuro. Nada más para poder diferenciar en los materiales y ver que efectivamente cambiaron. Entonces aquí dentro de la familia vemos que ya se está reflejando el cambio. La losa superior es de color gris, la viga inferior cambió a un tono diferente de azul porque le pusimos otro material. Y ahora vamos a cargar esta familia a nuestro proyecto. Ahí ya cambió la viga. En este caso no se nos puso azul la viga por un tema de que Revit está usando los materiales de este modelo, no de la familia. Pero vean que ahora el material de la viga cambió de metal, como estaba antes, a steel, que fue el material que le acabo de poner. Y tengo un reporte correcto de materiales, 0.03 de acero y 0.23 de concreto. Y además ahora tengo la ventaja de que si el usuario quisiera cambiar el tipo de material de la losa, por ejemplo que no sea concreto C1215 sino algún otro material, como este concreto en sitio de color naranja, simplemente lo cambia aquí dentro de las propiedades del tipo de familia y ahí ya cambió el concreto de su losa superior. Y vean que el reporte de materiales sigue siendo correcto, 0.23 y 0.03. Entonces, esta es una forma de manejar esa dificultad de que qué hacemos si queremos que el usuario pueda cambiar los materiales dentro de la familia. Simplemente los parametrizamos para que el usuario efectivamente pueda cambiarlos. Y lo mismo haríamos con las columnas, con las fundaciones, con cualquier otro elemento de este tipo para garantizarnos que cuando importemos la familia a un modelo venga de una vez con materiales asignados en todos sus volúmenes y no nos vaya a asumir nada Revit. Ahora, otro detalle interesante que encontré respecto a este problema. Este problema se da solamente si hay un material en uso dentro de la familia. En otras palabras, vean el reporte de materiales en este momento. Tengo dos materiales en uso. Tengo el concreto en sitio y tengo el material steel. Ahora, ¿qué pasa si me voy a las propiedades y le pongo un parámetro aquí por categoría, de tal forma que la parte de la losa superior nuevamente quede configurada sin material dentro de la familia? Vean lo que pasa con el takeoff de materiales. El takeoff de materiales nos da 0.25 metros cúbicos y nos reporta un solo material en uso. Es ahí donde se produce el error y esa es una condición necesaria para que se produzca, que haya un solo material dentro de la familia. Es una cuestión interesante. Si hay más de un material en uso en ese momento dentro de la familia, no se produce el error. Vean este otro caso que tengo aquí en pantalla que ilustra lo anterior. Agarré el mismo modelo, la misma familia de vigas compuestas con el mismo error. La parte inferior está con acero, la parte superior está sin material. Pero además le agregué este pequeño volumen al lado, nada más para ver qué pasaba. Y le agregué su propio material. Entonces en este momento tengo dos materiales en uso dentro de la familia. Tengo el material de la viga, que es el famoso steel, y tengo el material de este pequeño volumen que se llama laminate azul. Para ver qué sucede cuando insertamos algo así dentro de nuestro proyecto. Entonces aquí acabo de insertar esa familia dentro de mi proyecto y voy a cambiar mi viga compuesta por esa viga con el volumen al lado. Y vean que apenas tengo en uso dos materiales dentro de mi familia, se me corrige automáticamente el problema. Como que Revit ya no sabe cuál de los dos elegir, entonces toma la decisión lógica de decir lo que no tiene material no existe para mí. Vean el takeoff de materiales. El steel tiene 0.03 metros cúbicos, que es el volumen correcto, y después este pequeño volumen que tiene al lado tiene 0.05 metros cúbicos, que si tomamos la sección transversal de eso y lo multiplicamos por 3 veremos que efectivamente es el volumen correcto. Y el resto del volumen necesario para llegar a los 0.25 metros cúbicos que teníamos antes desapareció del modelo. Revit dijo, como la losa superior no tiene materiales y como no sé cuál de los dos materiales elegir para esa losa, no elijo ninguno y desaparezco ese volumen del reporte de cantidades. Entonces este es un detalle interesante.
Algo así pues no es muy fácil de aplicar para solucionar un problema, digamos que no, yo no recomendaría la solución de agregarle un pedacito de material escondido por ahí a todas las familias para garantizar que tengan dos materiales diferentes, pero sí es interesante ver ese efecto, que Revit hace esas suposiciones extrañas solo cuando tiene un material. En el momento en que tiene más de un material en uso dentro de la familia, no va a asumir nada y simplemente nos va a desaparecer el volumen de ese material, lo cual en sí nos trae otro problema para cuantificar materiales, que es que obviamente si esta losa superior no tiene material y Revit no le está desapareciendo, pues nos va a hacer falta material a la hora de cuantificar dentro del modelo. Pero por supuesto puede ser más fácil de detectar una situación así que una situación donde tenemos un edificio gigante con un montón de elementos de este tipo y simplemente nos da un volumen de acero gigante. Puede que no nos demos cuenta que el volumen de acero es gigante y no le lleguemos a este problema. En cambio, si nos hiciera falta concreto, fácilmente podemos ver que para el área de piso que tenemos nos hace falta un volumen de concreto. Bien, entonces este es el causante dentro del modelo de familia de este tipo de problemas. Como vimos, cuando hay un solo material en uso y hay volúmenes que no tienen material, como esta losa superior, es donde ocurre el problema. Si hay dos materiales en uso o más de dos materiales dentro de la familia, pues no va a ocurrir este problema. Y la solución, como vimos, podría ser parametrizar los materiales de la familia para que el usuario los pueda cambiar si así lo deseamos y además para que siempre que se inserta la familia vaya todo con su material asignado y así nos evitamos este problema de cuantificación incorrecta de materiales dentro de Revit.